¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos a esta edición de miércoles de Plato Abierto que me toca hoy a mí presentar. Como todos los miércoles nos visitará nuestro veterinario de cabecera, pero antes vamos a hablar de cuestiones legales en nuestra sección de servicios jurídicos para la que nos acompaña Yolanda Fernández de Assessority. Vemos cabecera de sección y empezamos con cuestiones legales. Assessority patrocina esta sección. Bueno, pues entramos ya en harina. Decía que nos acompaña aquí en Plato Abierto Yolanda Fernández de Assessority. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Bueno, sé que te estrenas en esto de la televisión, pero para todo hay una primera vez en la vida. No te preocupes, que lo vas a hacer muy bien, seguro. Gracias. Hoy vamos a hablar de morosidad, de los morosos, una palabra del común, ¿no?, que todo el mundo conoce de sobra, pero que no quiere vivir en primera persona. Lo primero que te preguntaría es, ¿qué es exactamente un fichero de morosos, Yolanda? Pues un fichero de morosos no es más que un fichero de datos que recogen los impagos de las personas, tanto físicas como jurídicas. Existen muchas empresas que elaboran estos ficheros de morosos, aunque sin duda las más importantes y conocidas son el fichero ASNEF y Equifas, que es un fichero que se elabora conjuntamente por estas dos entidades, y el fichero Badeskug. Por poner un ejemplo y que todo el mundo lo entienda. Tenemos una deuda con un banco, no hemos pagado una cuota de un préstamo, o con una compañía de telefonía o con una compañía eléctrica, no hemos pagado una determinada factura. Además, estos casos son los más comunes últimamente. Entonces, como consecuencia de ese impago, de esa deuda, la entidad podrá incluir nuestros datos en un fichero de morosos. ¿Cuáles son los más importantes? Porque entiendo que habrá mucho tipo de fichero. Sí, ya te digo, hay muchos ficheros, pero los más importantes son ASNEF y Equifas y Badeskug. Esos son los más importantes y conocidos. ¿Son legales? Lo digo porque esto muchas veces se ha cuestionado, ¿no? Bueno, la publicación o el simple hecho de que existan ficheros de morosos. Son legales, pero siempre que se cumplan los requisitos que establece la ley. De hecho, que existan estos ficheros de morosos tiene una serie de ventajas, es decir, reducen la morosidad, dan seguridad al tráfico jurídico, informan a los bancos sobre la solvencia patrimonial real de las personas. El problema es cuando estos ficheros de morosos se utilizan de forma fraudulenta, es decir, sin cumplir los requisitos legales y como medida de presión para coaccionar al deudor para que pague. ¿Cuáles son los requisitos, por lo tanto, para estar en un fichero de morosos? Bueno, pues así, a grosso modo, que los datos que consten en el fichero sean facilitados por el propio acreedor o por quien actúe en su nombre. La deuda también tiene que ser vencida, exigible y cierta. Se exige también el previo requerimiento de pago al deudor. El importe de la deuda tiene que ser superior a 50 euros. Deberá informarse al deudor de que sus datos pueden ser incluidos en un fichero de morosos. El deudor también tiene que prestar un consentimiento en el tratamiento de sus datos personales y además es importante que los datos permanezcan en el registro mientras persista el incumplimiento, es decir, el impago. Una vez que se pague la deuda, deberán cancelarse esos datos en el registro y en todo caso se fija un plazo máximo de 5 años desde el vencimiento de la obligación dineraria. Claro, pero ¿cómo sabemos que nosotros estamos incluidos en un fichero de morosos? Porque más de uno se ha llevado las manos a la cabeza diciendo, pero es que yo no sabía nada. No es el primer caso que hemos oído de una persona que de repente descubre que estaba en un fichero de morosos. Sí, así es. En algunos casos es el propio acreedor, en el caso que poníamos antes, el banco, la compañía de telefonía o la compañía eléctrica, la que llama al deudor o le envía una carta informándole que tiene una deuda y si no paga será incluido en un fichero de morosos. En otras ocasiones es una entidad que actúa en nombre del acreedor, una entidad de recobro, la que le informa de que puede ser incluido en un fichero de morosos. Pero la realidad es que en la mayor parte de los casos el cliente desconoce que está incluido en un fichero de morosos. Entonces, ¿en qué momento se da cuenta? Claro. Pues cuando va a un banco, quiere pedir un préstamo, quiere pedir un crédito y en el banco le dicen que no le pueden conceder Salta ese la préstamo. alarma, vamos. Efectivamente, le salta la alarma de que esa persona tiene una deuda, tiene un impago y como consecuencia de ese impago no le van a conceder el préstamo. Entonces, ¿qué puede hacer una persona contra esos ficheros de morosos? En primer lugar, una vez que sabemos que ya estamos incluidos en un fichero de morosos, podemos pedir a ese fichero que nos envíe un informe con todos los datos que estén a nuestro nombre. Una vez que tengamos esos datos, si creemos que contienen algún error, podemos ejercitar el derecho de rectificación. Y si consideramos que estamos incluidos de forma indebida en un fichero de morosos, podremos pedir la cancelación de esos datos. Por ejemplo, ya hemos pagado la deuda, no somos el deudor verdadero, no se cumplen los requisitos legalmente establecidos. Bueno, en ese caso podemos pedir la cancelación de esos datos. De todas formas, en la voluntad de la entidad
está la de acceder a nuestra solicitud o denegar esa cancelación o esa rectificación de datos. ¿Existe, pregunto, la posibilidad de solicitar en algún momento indemnización por lo que uno entiende que ha sido un incorrecto uso de sus datos, de estar de manera ilegal o incorrecta en un fichero de morosos? Porque en más de una ocasión también hemos visto de reclamaciones, yo no sé si esto existe o no. Sí, y de hecho la mayor parte de las inclusiones en ficheros de morosos se realiza sin cumplir los requisitos legales. Entonces, en estos casos, cuando se incluyen nuestros datos en un fichero sin cumplir con los requisitos legales o la falta de cancelación del dato una vez que hayamos pagado la deuda, da derecho a pedir esta indemnización de daños y perjuicios, porque lo que el afectado tiene que tener claro es que se está produciendo una vulneración de un derecho fundamental, que es el derecho al honor, y como consecuencia de esa vulneración se está produciendo un perjuicio, un daño moral. Entonces tenemos derecho a percibir esa indemnización. Eso sí, la forma de reclamarla es a través de una demanda en el juzgado. Entiendo, no sé si tendrás el dato o no, pero más gente de la que pensamos figura en ficheros de morosos. A veces creemos que esto es muy poquita gente, pero más de uno se ha llevado la sorpresa, ¿no? Por una cuestión a lo mejor puntual que uno ni se ha dado cuenta. Y en los últimos años incluso se ha incrementado el número de afectados por ficheros de morosos, ya no solo por la crisis económica, que también, pero sobre todo por los abusos bancarios, los abusos de las compañías de telefonía, de las compañías eléctricas. En estos casos incluso viene determinado por las dificultades que nos plantean a la hora de darnos de baja en determinados servicios. Entonces, bueno, no estamos de acuerdo con una factura, no nos ponemos de acuerdo con la entidad, se genera esa deuda y la consecuencia es que nos van a incluir en el fichero de morosos. O sea que igual la conclusión es que lo mejor es buscar asesoramiento legal. Lo digo porque uno igual ni se da cuenta de estar en un fichero de morosos por ese rifirrafe, digamos, por ese desencuentro con una compañía telefónica, lo descubre tiempo después, cómo actuar. Entiendo que lo mejor siempre será buscar una asesoría, ¿no? Sí, efectivamente. Tienen que buscar asesoría, tienen que informarse de cuáles son sus derechos, pero repito, en la mayor parte de los casos esta inclusión en ficheros de morosos se realiza de forma indebida. Entonces, el afectado tiene que saber que tiene derecho a ser indemnizado, a recibir esa indemnización, eso sí, previamente presentando una demanda en el juzgado. No hay otra forma, no se va a poder llegar a un acuerdo con la entidad para que te indemnice. Siempre tiene que ser vía judicial. ¿España es una excepción en el resto de Europa en esto de los ficheros de morosidad o prácticamente ocurre lo mismo en todo el mundo, en toda Europa? Sí, podríamos decir que es una práctica bastante habitual en general. Sí. Vale, por lo tanto, frente a ese posible abuso o supuesto abuso o esa inclusión irregular o incorrecta, lo que no tenemos que hacernos es quedar parados, buscar asesoría y reclamar nuestros derechos, porque al fin y al cabo es de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, hay que reclamar y de hecho es importante tener en cuenta que esta indemnización no puede ser simbólica, es decir, no puede ser de escasa cuantía. Así lo establecen los distintos juzgados y tribunales, que dicen que una indemnización simbólica produciría lo que se denomina un efecto disuasorio inverso. ¿Y esto qué significa? Claro. Que no disuadiría al acreedor porque continuaría ejerciendo estas malas prácticas, pero sí disuadiría al afectado porque una indemnización de escasa cuantía no le compensaría el daño moral y ni le permitiría cubrir los gastos procesales derivados de ejercer sus derechos ante los tribunales. O sea, se trata en definitiva de buscar como un precedente que sirva para cambiar de alguna manera las prácticas de determinadas compañías, sobre todo en estos casos, ¿no? Así es. ¿Cuáles son las compañías que suelen utilizar más esta, entre comillas, se me entienda, esta estrategia? Hablabas antes de telefonía, de otro tipo de empresas, bancos. Yo no sé si... Sí, te decía bancos sobre todo, porque bueno, en los últimos años estamos viendo que los abusos bancarios están a la orden del día. Y también eso, las compañías de teléfono y las compañías eléctricas. Nos dan de alta en un servicio, a veces ni siquiera lo contratamos y cuando queremos darnos de baja en ese servicio nos lo complican, no conseguimos darnos de baja, se genera esa deuda, se genera ese impago y nos incluyen en un fichero de morosos. Porque la mayor parte de la gente tenemos metido en la cabeza que moroso es aquel que ha dejado de pagar, por ejemplo, la hipoteca, algo como muy grande, que debe mucho dinero, pero uno puede estar en un fichero de morosos por apenas a lo mejor 50 euros y aún encima sin saberlo, por cuestiones pequeñas con empresas de consumo diario, ¿no? Energía, telefonía y demás, que entiendo que esa es la mayor parte, ¿no? de los morosos, ¿no? Así es, la mayor parte de los morosos es por una deuda ínfima. Ya te digo, con una cuantía de 50 euros ya te pueden incluir en un fichero de morosos.
Nada que ver con los morosos de Hacienda, ¿no? Estos famosos que son Que 50, pero millones en estos casos. Muy bien, Yolanda Fernández de Assessority, muchísimas gracias por tu presencia aquí y por ilustrarnos, por acercarnos un poquito más a este mundo de los ficheros de morosos. Nos quedamos con esa idea de que todo el mundo tiene que estar atento, ¿no? Y en el momento en que si uno detecta, por la razón que sea, que figura en un fichero de morosos, que por 50 euros uno ya lo puede estar, lo primero es buscar asesoría legal y defender nuestros derechos como consumidores. Muchísimas gracias, Yolanda. Ponemos aquí el punto seguido a nuestro programa, dejamos esta sección de servicios jurídicos, nos vamos a hacer un pequeño impasse con la música de Dani Fernández, que seguro que en cuanto escuchen la música les sonará, porque actúa este viernes, día 14, Día de los Enamorados, en la Sala Rush, presentando sus canciones dentro del Tour Incendios. Nos vamos a ir ahora con Te esperaré toda la vida, Suji. Bueno, pues ya lo saben, Dani Fernández, este viernes 14 de febrero, día de San Valentín, en la Sala Rush, presentando las canciones de Tour Incendios, como este hit que ha sonado muchísimo en la radio, Te esperaré toda la vida, y con la que, bueno, pues seguro que muchos de ustedes que se quieran acercar hasta ahí, seguro que bailan y se pasan un buen rato. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, nuestro Gracias, veterinario de cabecera en esta segunda parte del programa. Vamos a hablar de Silbur, de la foca, que hemos hablado ya en semanas pasadas, con María Díaz obviamente, Sí. y que mejora poquito a poco, ha sido trasladada, ¿no? Sí, ya está evolucionando muy bien, está comiendo por sí sola, ha ganado peso y se va pues, a unas instalaciones donde puede estar en esta segunda fase, ¿no? Hasta que luego se traslade pues, al medio natural. Recordemos un poquito cómo era su caso exactamente, para quien no lo haya visto. Pues apareció a principios de año en una playa de Burela, pues se llama Silbur, de Silvio de Burela. Silbur. Y primero estuvo en las instalaciones del CENMA en Nigrán, en esa primera fase, y ahora que ya pues, el animal come por sí solo y no necesita a alguien que lo esté alimentando directamente, pues se traslada al IGAFA, que es un centro que hay en la Illa de Arousa, donde hay unas instalaciones que permiten tenerlo en una piscina pues, con amplitud y al aire libre. No sé si sorprende o no que aparezca una foca, en este caso en aguas de la Mariña Lucense, en aguas gallegas, o es más habitual de lo que nos imaginamos. Es más habitual de lo que nos imaginamos. De hecho, este año hay varios avisos. La mayoría de esas focas que llegan a las playas muchas veces vuelven otra vez por sí solas al medio marino, pero en este caso algunas, pues si están enfermas, tienen algún problema, se quedan en la playa, están sin comer durante unos días y es cuando hay que intervenir, ¿no? Pero sí que es habitual en todo lo que es la costa norte de España, ¿no? Todo el Cantábrico, la Mariña Lucense y a veces incluso aquí, como ha pasado, ¿no? En la zona de las Rías Baixas, aparecen todos los años varias focas, ¿no? Igual cada vez más, incluso por esto del cambio climático, las especies se tienen que mover, no sé si... No sé si hay cifras exactas de que vayan en aumento, pero todos los años hay tranquilamente en la costa gallega varios avistamientos y varias intervenciones, ¿no? Bueno, vamos a hablar, si te parece, de la procesionaria, que bueno, se empiezan a ver casos de contacto de estas orugas, que ahora nos explicarás exactamente qué son, con nuestras mascotas, con nuestros perros, y que implica, obviamente, un riesgo importante. Empezando por el principio, ¿qué es exactamente la procesionaria? Pues esta oruga que hace estos nidos en los pinos, ¿no? Normalmente están las coníferas. Aquí es muy común, por ejemplo, en la zona de Samil, en la playa de Samil, y de hecho desde hace unos años vemos esos conos que ponen en los troncos de los pinos para impedir que bajen al suelo, ¿no? Estos conos de plástico que vemos, sí, a veces atados y que no sabemos muy bien los profanos en la materia, ¿esto para qué es? Pues esto es para evitar que esas procesionarias bajen al suelo, porque normalmente esta oruga es la... Ahí tenemos una foto, si no me equivoco. Esta es la oruga que luego dará lugar a una mariposa con su metamorfosis, ¿no? Y esta es la fase, digamos, que larvaria. Entonces baja al suelo y luego en el suelo sufre esa metamorfosis y saldrá una mariposa que pondrá los huevos en los pinos y de ahí saldrá otra vez la oruga, ¿no? Entonces el problema está en el contacto con estas orugas, porque tienen un montón de pelos, hasta 500.000 pelos, tiene un gusanito de estos. Que se dice pronto, ¿eh? Y esos pelos son muy urticantes, o sea, el contacto, tanto nosotros, ¿no? Y por ejemplo los niños es un peligro, si vamos a la zona, por ejemplo, de Samil, ¿no? En las playas, y a estos gusanos que no se les ocurra tocarlos, porque producen urticaria en la piel y pueden producir lesiones, vale, pues, en la córnea y en otros sitios, ¿no? Vale, o sea, es el peligro de la mariposa con toda su belleza que también esconde previa a esa transformación. Sí. Exactamente para nuestras mascotas, para nuestros perros, hablabas de urticaria, incluso también para las personas, ¿se queda ahí, entre comillas, o puede degenerar en algo un poco más...? Depende de dónde contacte y también de la cantidad con la que contactemos, pero en los perros es muy común, por lo curiosos que son, y sobre todo los cachorros, ¿no? Van y se meten este gusano en la boca, por ejemplo. Entonces tienen un problema bastante grave, porque se les necrosa parte de la lengua y si se lo tragan incluso pueden tener problemas muy graves, ¿no? Problemas de úlceras en estómago y llegar a tener incluso una consecuencia fatal. Si detectamos esto, normalmente lo notamos porque el perro, si vamos con él paseando, de repente empezará a frotarse el morro de forma
pues muy rápida, ¿no? Y empezará a tener el morro como algo inflamado. Hay que intentar lavarlo con agua caliente, si podemos, y no frotar mucho la zona para no, digamos, que diseminar más esos pelos urticantes que pueden estar en contacto con la mucosa. Y acudir a un centro veterinario, porque necesita un tratamiento con antihistamínicos, con algún glucocorticoide de acción rápida para evitar que esa inflamación degenere en una necrosis y luego tengamos un problema más serio, ¿no? ¿Este riesgo afecta a todas las razas por igual o hay perros que por su dimensión o por sus características, aunque les afecte, bueno, pues tienen más defensas, por ejemplo? No, esto es una reacción como aguda del sistema inmunológico frente a ese tóxico que llevan los pelos de la oruga, y da igual el tamaño del perro. ¿Qué pasa? Que si tenemos un perro pequeñito y esa oruga llega a contactar con el sistema digestivo, con la lengua, pues las consecuencias suelen ser más graves, ¿no? Para un animal pequeñito pues por la reacción que se genera y el tamaño que tiene el animal. O sea, entiendo que lo primero que hacer si uno detecta eso, lo primero es la urgencia de acudir al veterinario, lavarlo con agua caliente, pero sobre todo ponerse en manos de un profesional. Y ponerse en manos de un veterinario pronto, porque si no, con el paso de las horas, el pronóstico empeora. Si no se le pone tratamiento para frenar esa reacción, esa vasoconstricción que se genera, pues luego es más complicado. Si acudimos a tiempo y se le pone una cura rápida, estamos hablando de un problema, entre comillas, menor. No tiene por qué... Es un problema muy agudo, pero si no va más allá, se soluciona en cuestión de unos días. Si la necrosis se genera en la lengua, pues luego vamos a tener, obviamente, pues un trozo de lengua que muchas veces lo pierden o otra zona de la boca, ¿no? ¿Se puede llegar a casos tan extremos? ¿O cuál sería un caso realmente extremo si una persona no hace caso, no lo detecta o, entre comillas, le da igual? Pues si el contacto es en la boca, la consecuencia más habitual es perder parte de la lengua, ¿no? Y ahí vemos perros que después de un tiempo, cuando cicatrizan, pues a lo mejor tienen la mitad de la lengua que han perdido por culpa del contacto con la oruga. Bueno, hablemos ahora de sarna sarcóptica, que es otra enfermedad parasitaria, contagiosa. ¿Qué consiste exactamente? Bueno, la sarna seguro que a todo el mundo les suena, ¿no? Sí. de hace unos cuantos años, y es una enfermedad hay diferentes tipos de sarna, pero la más habitual es esa sarna sarcóptica, que es como muy pruriginosa, nos pica mucho, ¿no? Desencadena una reacción. Muchas veces cuando le dices a un propietario, tu perro tiene sarna, inmediatamente hay un reflejo de rascado, ¿no? Empezamos a No tener suena bien, esa Marco, no sensación. suena bien. Pero hay que decir que por suerte a día de hoy tenemos un montón de tratamientos que son seguros para el animal, que son muy eficaces y que son... Supongo, no lo sé, Marcos, si esta foto responde, por ejemplo, a esa... Este es un perro que tenía la enfermedad, ¿no? Y lo que os decía, que a día de hoy tenemos tratamientos que son antiparasitarios comunes, que utilizamos pues, para tratar pulgas y garrapatas, y que también eliminan estos ácaros, ¿no? Este es otro perro, como veis ahí en la oreja, ¿no? Tiene como una erupción costrosa en la oreja, y el signo típico es que el perro se rasca de forma desesperada, ¿no? Y el problema muchas veces es que ahí estamos viendo el ácaro, ¿vale? Este es el ácaro visto en un microscopio, ¿no? Y un huevo que estamos viendo ahí arriba. El problema es que este ácaro hace más o menos como hace un topo en la tierra, ¿no? Va haciendo una especie de galerías en nuestra piel o en la piel del perro, y esto desencadena una reacción como alérgica frente al propio ácaro, y el animal se está rascando, que bueno, pues es un prurito que decimos máximo, ¿no? Entiendo que si tampoco llegamos a tiempo, las consecuencias pueden ser bastante graves. No sé si más que en el otro caso no, pero por la imagen... Normalmente no son tan graves porque no son tan agudas. Es un proceso que muchas veces hay perros que están meses con esta enfermedad. Y de hecho, una de las cosas que ahora insistimos mucho es, si un perro se está rascando más de lo normal y no se da con el diagnóstico, siempre hay que intentar descartar esta enfermedad, porque a veces no es fácil detectarla. El ver el ácaro, como veíamos ahora ahí en esa imagen, se detecta como en un 30 o un 40% de los perros que están afectados, ¿no? Y hay que recordar que es una enfermedad que es contagiosa, ¿no? Todo el mundo cuando habla de sarna piensa, ¿es contagiosa? Pues esta sí, no todas las sarnas lo son, pero esta sarna sí es contagiosa. Y a veces vemos propietarios, como los dos perros que estuvisteis viendo ahí las imágenes, que a su vez estaban contagiados, ¿no? ¿Qué me dices? Entonces, es algo que, bueno, se erradica de forma fácil, pero que hay que tener en cuenta que muchas veces, si tu perro tiene un problema de que se está rascando mucho y tú empiezas a tener algún problema similar, que lo tengas en cuenta y que el médico lo sepa, porque muchas veces caemos en la tentación de una crema con cortisona y estas cosas que no van a solucionar el problema. ¿Cómo deberíamos tratarlo realmente, bueno, de manera correcta? Vamos, acudir obviamente a un profesional, pero... Al perro es muy fácil a día de hoy. Hace años no teníamos estos tratamientos, pero de hoy es muchas veces con un comprimido, como los que le damos para pulgas y garrapatas, y tiene un efecto acaricida, ¿no? Va a eliminar estos ácaros. Hay que repetirlo. Un comprimido normalmente es mensual, y esto se da durante 2 o 3 meses seguidos, y se erradica el problema, ¿no? Es un poco más complicado si tenemos un colectivo de animales. Esos domicilios donde viven muchos perros o hay más animales, hay que intentar tratar a todos los que conviven, porque si no se puede ir contagiando de uno a otro, ¿no?
Cuando hablamos de sarna, tú mismo lo decías al principio, nos retrotrae un poco a hace muchas décadas. Sí. Afortunadamente hoy en día no es un problema de salud pública, parece que está superado, erradicado. Yo no sé si con nuestras mascotas y con los animales también hay enfermedades que realmente se erradican y que hoy en día sería muy difícil que se detectase. En el caso este de la sarna sarcóptica, ¿su prevalencia es...? Es menor que hace unos años. A eso voy. Es menor porque hoy en día, sobre todo en ambientes urbanos donde vivimos, los perros se desparasitan de forma habitual, de forma rutinaria, entonces la incidencia de esta enfermedad es menor. En zonas rurales, en zonas de perros que a lo mejor van al monte, pues contacto con otros animales, zorros por ejemplo, que es una enfermedad que también les afecta, pues ahí hay más incidencia, ¿no? Pero en perros urbanos es mucho menos prevalente a día de hoy. Aún así, a veces, alguno de estos perros que veíamos ahí, el diagnóstico inicial era de una dermatitis alérgica, porque es una enfermedad que puede parecerse inicialmente, porque el signo típico es que le pica al animal. ¿Y cuáles pueden ser las causas? ¿El ambiente en el que vive ese animal? Sí, o sea, el contagio se produce por el contacto con otro animal enfermo que te lo transmite o con un sitio donde ha estado ese animal, pues en la ropa de cama, en algún sitio donde ha estado tumbado ese animal y tú contactas o tu perro contacta con ese sitio, ¿no? Y si no lo erradicas, pues luego a veces se convierte eso en un problema más generalizado, ¿no? ¿Sería más fácil que se contagie? Hablas tú incluso de que esos ácaros que están en la cama, en las sábanas. ¿Sería más fácil que entrase en contacto con el perro, con una mascota, antes que con una persona y incluso del perro a la persona? Sí, normalmente el ácaro que afecta al perro es bastante específico del perro. Es una sarna sarcóptica canina, ¿no? Y no es exactamente el mismo ácaro que el de la sarna sarcóptica humana. Vale. Y esto es importante, porque Claro. a veces el perro a mí me lo puede contagiar, su enfermedad me la contagia, pero yo no se la contagio a otra persona porque ese ácaro en mí no completa su ciclo, ¿no? En cambio, la sarna humana, que muchas veces salen en las noticias, pues en una residencia de ancianos, Sí, este sí. tipo de problemas, Afortunadamente también cada vez menos, pero nos sorprende una barbaridad. pero no está erradicado. Y de hecho es una enfermedad altamente contagiosa, ¿no? Pero la del perro es contagiosa a mí temporalmente, pero yo no se la transmito a otra persona, ¿vale? Eso es importante. Muy importante, desde luego, nos tranquiliza un poco. No sé si me están entrando a mí ganas ahora de rascarme uno, pero Es bueno. habitual. Es habitual, ¿verdad? Eso es muy bien. Marcos Fernández, muchísimas gracias, nuestro veterinario de cabecera aquí en Plato Abierto, por tu sabiduría, por explicarnos en este caso en qué consisten estas dos reacciones, estas dos enfermedades para nuestras mascotas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel. También a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado del televisor. Mañana más, jueves, con nuestra compañera María Díaz. Buenas tardes.